estaremos en esta mañana presentando a nuestro ponente que nos acompaña desde Madrid. Él es hidalguense, él es maestro en ciencias, David Adolfo Gómez Durán, y voy a permitirme leer su currículum. Es egresado de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestro en Ciencias en Ecología Humana por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Biología de la Conservación por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado sus actividades profesionales al desarrollo de proyectos de investigación científica, sostenibilidad y educación. Actualmente funge como consultor asociado de la empresa BioHavor. Y en esta mañana, bueno, él viene a hablarnos de un tema muy importante de toda esta situación de los animales en cautiverio, y la conferencia se titula Del Menagerie al Santuario, y le vamos a dar la bienvenida al maestro David Gómez, comentándoles si nos escuchan nos leen por Facebook, si tienen alguna pregunta, a favor de hacerla vía chat, y al final estaremos haciéndole llegar esas preguntas al maestro Gómez para que nos dé respuestas. Le dejo la presentación. Bienvenido y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada Irma. Muchas gracias por la participación y por dejarme, pues, tener este espacio, ¿no? Para compartirles esta información que justamente trata de los proyectos de investigación en los que, pues, muchos biólogos, sociólogos, psicólogos estamos trabajando, y tiene que ver justamente con cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza. Y pues bueno, si todos me lo permiten, vamos a comenzar. Y bueno, la presentación la he titulado Conectando con la naturaleza, del menagerie al santuario. Y quisiera comenzar con esto. El ser humano se relaciona con los animales de diferentes maneras, y estas relaciones ocurren de acuerdo a la época, de acuerdo al contexto social, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a si hay un aspecto político, un aspecto religioso. Entonces podemos ver que hay animales de trabajo, hay animales que nos sirven como proteína para la alimentación, hay animales de compañía, hay animales para actividades recreativas como son la pesca, por ejemplo, o el turismo. Hay animales de guerra, que vamos a ver un ejemplo muy fuerte ahorita en esta presentación. Hay animales de experimentación de laboratorio que sirven para ayudarnos a encontrar mejoras en la salud tanto del ser humano como de los mismos animales. Y también vemos que hay una relación con los animales a nivel cultural, a nivel filosófico, a nivel pues interno, ¿no? De motivaciones internas. Y es el caso de, por ejemplo, los rituales donde entra algún animal por alguna situación, o incluso el arte, ¿no? Donde ciertos animales son como vistos para representar algo. Por ejemplo, los venados para representar confianza, los leones para presentar a la realeza, por ejemplo, ¿no? A las palomas para presentar la paz. Es otro tipo de relación con estos animales de acuerdo a lo que construimos de ellos socialmente. Y bueno, me gustaría ejemplificar estas relaciones con el caso de los perros. Aquí en las tres imágenes vemos diferentes situaciones, pero en la misma época, hoy en día. Entonces, primero vemos una imagen de los Inuit, que son estas personas que viven en el Polo Norte y que, bueno, utilizan a los perros como animales de trabajo. Y son eso, no son más que animales de trabajo. En la segunda imagen vemos a los perros que han sido utilizados para la guerra, y ha sido muy común este tipo de relaciones como ayuda para las misiones, ¿no? de guerra. Pueden con sus sentidos olfatear, pueden sentir, son más ligeros, entonces
son utilizados para estos fines también, pero aparte puede llegar más allá, pueden ser considerados incluso como un soldado más, a los que al morir también se les da, digamos, su despedida, como si fuera un soldado más, ¿no? O sea, también traspasa esta barrera entre lo animal y lo humano. Y por último, pues vemos la relación clásica de compañía y que muchas personas tienden a humanizar a los perros y pues los vestimos, les hacemos cariñitos o hacemos voces como si estuvieran hablando ellos, ¿no? Es otro tipo de relación. Como les decía, todas estas ocurren en este mismo momento, pero las formas de relación son distintas con respecto al mismo animal, que es el perro, ¿no? Entonces, a partir de ahorita, pues vamos a ver cómo también van evolucionando este tipo de relaciones con los animales, pero por supuesto en el contexto de los zoológicos. Es decir, cuál es su origen, qué cambios han pasado en la sociedad para que hoy en día contemos con un zoológico tal cual es. Es un fenómeno complejo que nos muestra justamente que por temporadas, por tiempos, por culturas, por imperios, por ejemplo, la afinidad hacia los animales o hacia algún tipo de animales, pues ha generado diferentes relaciones, de modo que hoy en día ya para nosotros los animales son entes para los cuales nos tenemos que preocupar, pero no ha sido así en la historia de la humanidad. Entonces, para comenzar, me gustaría definir este concepto de menagerie. En español se traduce como la casa de las bestias. Es una palabra de origen francés y bueno, se refiere básicamente a las colecciones de animales que están en estado de cautividad con propósitos de exhibición, religión o enaltecimiento de el que es el dueño de la colección. Como les decía, estos reflejan contextos sociales y con la siguiente línea del tiempo que les voy a mostrar, van a ver a qué me refiero con estos contextos. Pues de los primeros menageries, de las primeras colecciones de animales que se tienen registradas en la historia, están los de el antiguo Egipto, ¿no? Aquí en la imagen les muestro un ejemplo de hace 3500 años. Esta imagen que ven es de una tumba del visir de la reina Hatshepsut. Esta reina tiene toda una historia muy telenovelesca. Pueden buscarlo en internet, es una historia muy, muy compleja, pero la menciono porque era una persona muy ambiciosa y ella misma buscaba que las personas que se acercaran a ella o incluso por cuestiones políticas eh, le llevaran a ella pues animales como un tipo de ofrenda por un lado, pero por el otro para ella simbolizaban poder, ¿no? El que llevaran fieras, animales peligrosos o que no eran del lugar, representaba para ella un poder. Y entonces, digamos que era de su gusto tener esta colección de animales. Como lo vemos en la imagen, le llevaban desde monos, jirafas, leopardos, leones, y bueno, es muy llamativo su caso con el gran número de animales con el que contaba su colección. Ahora, sabemos que también para la cultura egipcia, pues hay ciertas afinidades por algunos animales, por ejemplo, los felinos. En el caso de los gatos, ellos los criaban y es generalmente sabido que pues lo utilizaban para cuestiones mortuorias, ¿no? Los gatos simbolizaban como un compañero para la otra vida e incluso los momificaban. Lo mismo pasa con los leones. Se han encontrado algunos faraones que fueron enterrados también con leones, ¿no? Y se han encontrado los restos momificados de estos animales. Vamos a avanzar un poquito más en el tiempo, pero seguimos en el periodo antes de Cristo y vamos con el imperio persa. Esta cultura tiene origen desde
la cultura mesopotámica. Y bueno, en esa época pues el tema de las conquistas era algo muy de moda. Entonces, los persas lo que lograron es tener una colección muy grande de elefantes y los utilizaban prácticamente como sus tanques de guerra. Obviamente son animales muy imponentes y eso les ayudó mucho a este imperio. Cuando se enfrentaron a Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela, pues obviamente Alejandro Magno se impresionó y a pesar de ello logró vencerlos. Y a partir de esto, él tomó los elefantes, los volvió de su colección, fue de su gusto, y también los seguía utilizando con el mismo fin de guerra, ¿no? Cuando Alejandro Magno murió, él heredó los elefantes y hay una historia muy larga de cómo las personas que se quedaban con los elefantes también tenían esta tendencia por coleccionar animales y seguir utilizándolos como animales de guerra, ¿no? Algo que por supuesto no ocurre en estos momentos. Creo que de los casos más conocidos es lo que ocurrió en el Imperio Romano. Aquí hablamos del primer siglo después de Cristo. Pues bueno, este imperio tenía como parte de sus actividades sociales y culturales eh, el colectar animales para llevar a cabo, digamos, actos de lucha con estas bestias. Ellos llevaban leones, leopardos, elefantes, osos, rinocerontes, de los animales que más consideraran como fieras, para luchar en los foros romanos o en los anfiteatros eh, con humanos o con otros animales. Generalmente las personas que participaban en estos actos eran esclavos o eran personas que, por ejemplo, debían algo y la manera de que no pueden pagar, pues es librarse de la deuda, sobreviviendo con los animales y si no, pues bueno, ahí fue tu paga, ¿no? Con tu vida. En el Coliseo Romano, que es prácticamente el teatro, el foro más grande que tenemos en la actualidad, se nota en la arquitectura cómo tenían una cultura del manejo de los animales. Ellos tenían sistemas de compuertas, sistemas de elevadores, sistemas de poleas para mover a los animales, tenían salas enormes para que cupieran todos, pero aparte tenían que cuidarlos porque se sabe que los actos de romanos de gladiadores con los animales no eran, o sea, eran comunes, pero no ocurrían diario, eran para celebrar eh, algunas, eh, algunas fechas, ¿no? Entonces, mientras tanto tenían que cuidar a los animales y tenían que hacer que comieran, tenían que hacer que sobrevivieran para poder llegar a estas luchas, ¿no? Entonces eso tiene ya una connotación de aprender acerca de ellos y cuidarlos en cierto modo. Por supuesto, el fin último es totalmente negativo para ellos, pero tiene este como background, como respaldo de que pues se dedicaron los trabajadores a conocer de estos animales. Después de esto, digo, no puedo marcar una historia súper larga, pero vamos, este tipo de actividades continuaron y continuaron. Se sabe mucho también de las dinastías chinas que tenían también sus colecciones. Ellos incluso trabajan mucho con la acuacultura, ellos tenían jardines con fuentes, con peces, y se sabe que como digamos, una historia de los acuarios, pues desde ahí podríamos mencionarlo, ¿no? Eh, Aquí hago una pausa para eh, explicar esta imagen. Aquí vemos el momento en el que los reyes católicos vencen al imperio musulmán aquí en España, y con este hecho se abrió la puerta para que ellos mismos decidieran ir por más, decidieran conquistar más territorios, decidieran tener más poder. Y es entonces que estos mismos reyes, Isabela y Fernando,
mandaron a Cristóbal Colón a hacer sus expediciones y ya sabemos que él descubrió América, llegando a Bahamas al principio, y bueno, le siguieron otras personas que realizaban expediciones y que tenían la función de conquistadores. El que más nos pegó a los mexicanos pues fue Hernán Cortés. Y Hernán Cortés ya en el siguiente siglo, en el siglo XVI, a principios, viajó hacia América y él estuvo en una expedición a cargo de otra persona, pero estando en Cuba con esa expedición, le pidieron que él tomara las riendas para llevar la conquista del territorio de lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, ¿no? Es a partir de eso que él llega a México, llega a Cozumel primero para encontrarse con los mayas, pero bueno, empieza a recorrer todo nuestro país desde el sureste y llega hacia la región central de nuestro país y se enfrenta con los mexicas. Resulta que él se asombra porque hay una versión del Menagerie mexicana y este se llama Totocali, era el lugar donde Moctezuma tenía su colección de animales. Y ahí en el mapa que aquí les muestro, vemos como al sur del Templo Mayor se ve este cuadrito, que es donde están todos los animalitos. Este Moctezuma tenía la misma visión de poder, de tener todas estas bestias, de tener todos estos animales, pero lo consideraba también como un lugar donde él pudiera tener tranquilidad, ¿no? Era parte de su poder, pero también buscaba mucho que estén bien cuidados, tenía muchos trabajadores que los alimentaban, que los cuidaban, personas, por ejemplo, que colectaban las plumas de las aves para después utilizarlas para los penachos, para los atuendos. Dentro de los animales que se sabe que tuvo, pues están muchas especies de loros, flamingos, pelícanos, jaguares, osos, quetzales, por ejemplo, ese es de lo más hablado, ¿no? Tenía quetzales y era en realidad una colección muy, muy, muy grande. Y bueno, pues Hernán Cortés, pues obviamente se sorprende de todo ello. Y, perdón, incluso él tenía animales de agua dulce y animales de agua salada. Él tenía rayas en su colección de animales. Entonces, también hablamos de un manejo de los animales muy, muy complejo, ¿no? Es de que tienes que tenerlos, pero aparte tienes que cuidarlos. Y pues dentro de todo él tenía este gusto por los animales. Cuando Cortés terminó con su papel de conquistar digamos, todo México, regresa a España y se presenta ante Carlos V. Y con él se llevó igual muchos animales, pelícanos, jaguares, ocelotes. Dentro de esos animales, curiosamente, se llevó armadillos y tlacuaches, que eran totalmente nuevos para el continente europeo. Pero pasó algo curioso, que Moctezuma, dentro de su Casa de las Bestias, consideraba a las personas discapacitadas, enanas o albinas como bestias, como animales. Entonces, estas personas eran parte del Totocali, eran parte de su colección de bestias. Entonces, Cortés también se las llevó y al llegar a España, pues fungieron como bufones para la corona y aquí en las imágenes vemos como pues también hacían este tipo de acrobacias, ¿no? Era, digamos, un tipo de circo. El rey Carlos V toma esto como como un símbolo de poder y regresa a Cortés como un lord, ¿no? Por aparte tener también su colección y haber llevado todo eso a España. Es entonces que Carlos V lo nombra marqués del Valle de Oaxaca. Continuando un siglo después, en Europa, pues se sigue teniendo esta cultura de tener colecciones de animales en Europa.
y en 1662 se construye el Palacio de Versalles. Este palacio era de la familia de Luis XIV, pero él mandó a hacer y dio mucha atención a su colección, a su menagerie. Y bueno, es también de las colecciones más grandes que hay en el mundo. Pero algo muy curioso eh, de este Luis XIV es que le gustaban los animales tranquilos. Él lo que quería era contemplar los animales. Él no quería animales peligrosos de los que tuviera que cuidarse al salir a su jardín, sino que más bien él tenía rumiantes, tenía gacelas, tenía venaditos, para justamente observarlos y que fueran parte de su colección, que él estuviera tranquilo y su jardín zoológico fuera principalmente para eso, para tener un espacio de tranquilidad, de recreación. Cuando él no estaba en el Palacio de Versalles, él dejaba que las personas pagaran para entrar a verlo. Y la principal función de estas personas eran dos. Si por un lado era la poesía o el arte, para pintar a los animales, para escribir acerca de ellos, pero por otro lado era la ciencia. Estamos hablando del siglo XVII, donde ya está pasando el Renacimiento, ya la ciencia empieza ya a sentar raíz. Entonces, pues bueno, las personas ya empiezan a hacer zoología sobre los animales, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, este es algo muy curioso, es considerado, digamos, aunque sigue teniendo el concepto de colección privada, pues ya empieza a haber una función más que es la del conocimiento. Seguramente se hubiera llevado bien con Moctezuma, porque él también procuraba cuidar a los animales, ¿no? Que ellos estuvieran en buena salud. Otro siglo después tenemos al Jardín de las Plantas en París. Este es considerado el primer zoológico del mundo, el primer jardín zoológico. Esto porque desde su función de creación fue que estuviera abierto al público. Entonces, pues la gente, como lo vemos en esta representación, pues los pintaba, los veía. Aquí vemos una imagen del mapa en el centro, cómo tienen una sección de áreas verdes, sección de las jaulas, que es ese círculo es donde están todas las jaulas. En la actualidad, este sitio sigue siendo el zoológico, digamos, de París, pero además está a cargo está administrado por el Museo de Historia Natural de Francia. Entonces, pues bueno, ya tiene hoy en día esos dos objetivos. Eh, y bueno, es muy sonado también por todos los animales y por esto, por haberlo abierto al público. Por eso es considerado el primer zoológico. Ahora, todo esto, esta manera de ver a los animales, de tenerlos en cautiverio, pues siguió a través de los siglos. El siglo siguiente, en mediados de 1800, surgieron ya el zoológico de Londres, el de Ámsterdam, el de Central Park en Nueva York, y también ya tenían esta visión de que fueran también lugares de ciencia. Esto sí fue evolucionando en este sentido, ¿no? Ya se estaba trabajando más en conocer la anatomía de los animales, su fisiología, cómo viven, qué características necesitan y qué características tienen y cómo las utilizan. Sin embargo, ya para el siglo pasado, para el siglo XX, pues todo el ser humano en realidad se dio cuenta de que pues estamos afectando mucho la forma en que tratamos al planeta. Entonces, se considera que los 60 es como el punto de preocupación por la naturaleza. Justamente son los tiempos en donde empiezan a sembrarse los tratados de conservación, de cuestiones en ecología, de cuestiones políticas internacionales con respecto al ambiente. Y pues los zoológicos también entraron dentro del tema, dentro del discurso, ¿no? Porque también ya se pensaba más en el bienestar de los animales, en el maltrato, en
cómo es que eran cuidados. Por eso es de que también los zoológicos desde entonces se han visto en la necesidad de también replantearse su función, replantear sus objetivos. Entonces llegamos a lo que es el zoológico moderno. A partir de esa situación, de esa presión, pues los zoológicos ya generan 4 principales objetivos. El primer objetivo es que para el cuidado de sus animales tiene que haber bienestar animal. El bienestar animal es una ciencia y lo que hace es generar indicadores que te permitan determinar la salud física y mental de los animales. Es decir, también con el bienestar animal evaluamos sus condiciones mentales, que no estén estresados, que no tengan estereotipias, que no tengan comportamientos de agresividad y que mejor se mantengan ocupados, que tengan a lo que llamamos el enriquecimiento ambiental, que son todas aquellas acciones o juguetes que permitan que se mantengan motivado mentalmente. Y justamente en los 60 es que nace en Inglaterra la filosofía de las 5 libertades de los animales, ¿no? Que todos los animales tienen que estar libres de dolor, de angustia, tienen que tener las mejores condiciones de cuidado, tienen que tener, digamos, agua, tienen que tener las mejores condiciones. Son 5 libertades básicas. El segundo objetivo del zoológico moderno es la investigación científica. Sin duda está el debate de que un animal en cautiverio no es 100% natural y pues sí, tiene parte de cierto esto. Sin embargo, el hecho de que tengas al animal bajo un ambiente te permite también hacer otro tipo de análisis, ¿no? Dentro de estos están los experimentales, en donde tú puedes controlar tal vez alguna situación para ver cuáles son las mejores condiciones para él, ¿no? O para saber cuáles son los mejores parámetros o las mejores formas de actuar en sus cuidados. El otro objetivo es la educación ambiental y sin duda este ha sido el más fuerte y para mí es el de la excelencia de los zoológicos, ¿no? Porque tienes al público en directo con el animal. Lo están viendo moverse, lo están viendo reaccionar, lo están viendo actuar, lo están viendo tener sus comportamientos. Y es como este acercamiento, esta experiencia, permite que se detone el interés y que si tú, llevando bien un programa de educación ambiental, lo logras, vas a generar cambios en las actitudes y en los comportamientos de los visitantes. Ahora, no es nada fácil. También estamos analizando cuáles son las mejores estrategias. Si por ejemplo, el público tiene que llegar con información antes o qué tanto puedo llevar información al público después de su visita, ¿no? Generar contenido tal vez en redes sociales o generarles un tríptico de cómo actuar de acuerdo al contexto de su ciudad, de su localidad. Es algo muy complejo también porque hay variantes que no están dentro de los zoológicos o dentro de los programas de educación ambiental de los zoológicos, sino que hay variantes también económicas, políticas, que tal vez no te permiten llegar más allá, pero el esfuerzo se está haciendo y se hace ya mucha investigación al respecto. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo donde hubo unas personas bueno, analizaron las acciones, las actitudes y las acciones en favor del ambiente que realizaban las personas que visitaron un zoológico bajo 2 tratamientos, es decir, un grupo de personas a los que no se les dio el programa de educación ambiental completo y otro grupo de personas a los que se les dio antes, durante y después de su visita al zoológico. El después es 8 semanas después de su visita. Y notaron cambios muy grandes desde no solo su conocimiento acerca de los problemas ambientales y la facilidad de la profundidad con la que pueden explicar esos problemas, sino que también las acciones y las actitudes que tenían con respecto a cuidar el medio ambiente. Y ese es el principal gol, esa es la principal forma en que tenemos que llevar la educación ambiental en los zoológicos. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero se está luchando mucho y este tipo de investigaciones
pues nos están ayudando a generar, digamos, las mejores estrategias para que sean efectivas esos programas de educación ambiental. Y por último, pues el otro de los objetivos más importantes de los zoológicos modernos, pues es la conservación, ¿no? Puede ocurrir de diferentes maneras. Una puede ser reproduciendo a los animales que necesitan repoblar algún sitio en algún lugar. En el caso de México tenemos el caso del lobo mexicano, por ejemplo, del lobo mexicano. El caso de las guacamayas rojas, que se han repoblado en Chiapas y en Veracruz. Aquí en Europa, por ejemplo, está el caso del lince ibérico, que fue muy sonado, se aportó muchísimos recursos para conservar la población de linces, que era que estaba en un peligro extremo, y lo lograron. Obviamente van saliendo muchas cosas, hay muchas personas que aportaron, pero se está logrando muy bien el poder repoblar digamos, las poblaciones, valga la redundancia, del lince ibérico. Ese es uno de los goles, ¿no? Pero también los zoológicos modernos pueden aportar a la conservación a través de programas, a través de, de aportar económicamente a los programas que hacen, por ejemplo, ONGs, ¿no? O otras instituciones de investigación. Eso es muy importante. Yo soy fan de coleccionar estos juguetitos que se llaman Playmobil, y viéndolos me gustó la idea de presentarles también cómo los objetivos del zoológico cambiaron, pero también los recintos, también la forma en que los animales son presentados y cuidados ha cambiado también muchísimo. Y entonces en la academia decimos que hay 3 generaciones de recintos en los zoológicos. La primera generación se caracteriza por las barras, ¿no? Por las barras, por las jaulas, por las contenciones, ¿no? Por los lugares estrechos. Esa es la primera generación. La segunda generación ya empieza a retomar, pues, espacios que simulen más los ambientes de los animales, que estén mucho más separados de los visitantes, que tengan menos ruido, por ejemplo, ¿no? Y la tercera generación ya tiene una tendencia a mucho más espacio, ya tiene una tendencia hacia más tecnología, ya tiene una tendencia hacia observar a los animales más de lejos, por así decirlo, pero sin descuidar la experiencia del visitante, porque dentro de todo, pues tenemos que buscar también esto, ¿no? Hacer la conexión o el clic con el visitante. Entonces, pues bueno, es una forma en que represento pues estas 3 generaciones, y que además de los objetivos, también ha evolucionado nuestro conocimiento sobre cómo incluso monitorear a los animales. Ya se utilizan cámaras, ya se utilizan sonidos, atenuaciones de luz, por ejemplo, para aquellos animales nocturnos. Ya incluso la tecnología ha aportado muchísimo a este aspecto. Ahora, el último concepto que me gustaría evaluar es el tema de los santuarios. Y como lo marco, sigue estando en debate, ¿no? Es un término que está de moda en realidad. Eh, no es malo, simplemente que no ha terminado de definirse por parte de la academia, ¿ok? Ese es algo que aún no se ha tratado con lo que aún no contamos, una definición de santuario para esta condición del zoológico, ¿no? Y de conservación. Generalmente el tema de santuario, de hecho la palabra nace con temas religiosos, ¿no? Un santuario es donde tú vas a meditar, a rezar, etcétera. Después ha ido pasando hacia que es un lugar donde tú vas a cuidar a una especie o a la naturaleza, pero la vas a dejar intacta, ¿no? Esa es otra característica. Pero los santuarios actuales, pues, que tienen animales, pues, van más hacia cuidar solo una especie, o procurar cuidar a un conjunto de especies
tienen alguna condición digamos, de maltrato, que tienen que rehabilitarlo para llevarlo a la naturaleza, o que simplemente ya no se puede liberar, ¿no? Y bueno, sigue siendo un debate por lo siguiente. Primero, en realidad son muy parecidos a los zoológicos, o sea, es prácticamente un zoológico. ¿Qué diferencias o qué similitudes hay? La administración. Generalmente los zoológicos pues son o instituciones públicas o instituciones privadas. En el caso de los santuarios, la tendencia es a que sean sitios o recintos zoológicos manejados por ONGs. En cuanto al reconocimiento legal, dentro de lo que se ha analizado es de que prácticamente son lo mismo, porque les voy a platicar el caso de México. En México no es de que tú legalmente administres un zoológico como zoológico, sino lo retomas como un predio de manejo de vida silvestre. En el caso de los santuarios, tienen la misma categoría. Los trámites, la regulación legal sigue siendo la misma, no como algo, no como un santuario, sino que sigue siendo un zoológico. En cuanto a las actividades, también son las mismas, en realidad. En los santuarios también se dejan a los visitantes entrar y ver a los animales. Hay donaciones, hay cuidados, hay actividades de enriquecimiento ambiental. Las actividades son prácticamente las mismas, no se deja de cobrar la entrada por ver a los animales. Y por último, el origen de los animales. Aquí, una de las situaciones es de que ambos también tienen el mismo origen. En México y en muchísimos países ya está prohibido totalmente obtener animales de vida silvestre para alguna actividad de recreación. Entonces, lo que llega a los zoológicos o lo que está en los zoológicos es lo que es producto de la reproducción de los animales o de aquellas especies que llevan las autoridades para el cuidado y el resguardo, ¿no? Que no siempre, por ejemplo, están a la vista del público, sino que quedan resguardados literalmente. En el caso de los santuarios pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si son sitios donde se tiene el espacio, donde se tienen los recursos para cuidar al ejemplar, pues entonces se van a utilizar. De aquí, por último, me gustaría recomendar un documental. Estoy haciendo promoción. Pero me gustaría recomendar un documental de Netflix. Es una serie en realidad. Se llama King Tiger en inglés. Y justamente es para que veamos esta situación de los santuarios o de los zoológicos o, desde mi punto de vista, los malos zoológicos, ¿no? Y se pueden también dar una idea, ¿no? De cómo quienes administran este tipo de lugares, pues tienen intereses. Ahora, algo que a mí me gusta explicar mucho sobre estos lugares es de que no es de que el que tenga un zoológico quiera hacer lo que quiera con los animales, sino que hay personas y organizaciones que regulan las actividades de los zoológicos. En primer lugar está el público. Si el público está viendo que el animal está maltratado, que el animal no tiene los cuidados necesarios o está lastimado o tiene alguna mala situación, van a ser los primeros en alzar la voz, ¿no? Y evitar que esto siga ocurriendo. Por otro lado está la legislación. En el caso de México, pues ya hay una legislación con respecto al manejo de los animales en cautiverio, y en el caso, desde mi experiencia con los delfines, incluso hay legislación muy específica para el cuidado de mamíferos marinos en condiciones de cautiverio. Otra forma en que los zoológicos tienen alguna regulación es a través de las organizaciones del mismo gremio. Es decir, los mismos zoológicos están generando instituciones para acreditarse y que en serio todos tengan los mismos parámetros de cuidados con los animales, los mismos objetivos, y que estos se vayan cumpliendo. Y entonces hay zoológicos que de plano no alcanzan estos parámetros o no pueden ser certificados por estos mismos. Pero también hay organizaciones de la sociedad civil que han visto mucho potencial en que estos recintos tienen
ese papel en la sociedad positiva y positivo de conservación. Y me gustaría explicar este ejemplo del American Humane. Esta organización es la que al finalizar cada película en el cine vemos que muestra la leyenda de ningún animal fue lastimado en la realización de esta película. Pues esta organización generó en el 2016 un programa que se llama Humane Conservation. Y justamente lo que ellos están haciendo es que terceros, especialistas terceros ajenos a la institución zoológica, evalúen cuáles son sus actividades de manejo de los animales con el público de educación ambiental y de conservación. Y de esta manera ellos también acreditan que hay zoológicos muy buenos. Y este programa pues ha crecido afortunadamente. Por último, los mismos animales también son los que regulan las actividades de los zoológicos. Ellos tienen que estar bien, ellos tienen que gozar de salud, ellos tienen que estar, no tienen que estar estresados, ellos no pueden presentar comportamientos malos. Por eso es que se hace mucho esfuerzo en su cuidado, se hace mucho esfuerzo en su salud mental, por ejemplo. Entonces, también son los principales reguladores. En el caso de los delfines, por ejemplo, les puedo platicar que si un delfín está teniendo su actividad reproductiva, de plano no participa en las actividades del zoológico, ¿sí? Porque no hay fuerza en el mundo que pueda hacer que él participe si él tiene una necesidad biológica. Entonces, ellos ponen también nuestros parámetros cuando los estamos cuidando. Al final, hay que tomar en cuenta que estamos viviendo la sexta extinción masiva. Hay algo que no estamos haciendo bien, en definitiva, porque los animales en vida silvestre no le están pasando bien. Aquí en la gráfica podemos ver un conjunto de grupos de animales, los mamíferos, vertebrados, aves y otros vertebrados. En la línea de abajo vemos los siglos que han pasado. Entonces, estamos hablando que en los siglos, por ejemplo, 18 y 19, las líneas empiezan a subir con respecto a el grado de extinción de estos grupos. Entonces vemos que justamente donde empieza la revolución industrial en Inglaterra, pues estos grados de extinción empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y conforme va avanzando el tiempo hacia la derecha, sigue subiendo y subiendo y subiendo, de manera que, por ejemplo, los vertebrados y principalmente los mamíferos son de los grupos que más se están teniendo eventos de extinción. Y esto continúa y continúa y continúa. La sexta extinción masiva está reconocida totalmente por la academia, por el ambiente científico. Y también se considera que está, pues que su influencia deriva totalmente de las actividades humanas. De hecho, también se le llama a este periodo el antropoceno, justamente porque se considera que las actividades humanas son las que le están dando en la torre al planeta y la consecuencia pues es la pérdida de la biodiversidad. Ante esto, me gustaría recapitular lo que dice una de las mujeres con mayor influencia en temas de conservación, que es Jane Goodall. Ella es primatóloga, ella ha realizado muchísimos proyectos de conservación con chimpancés y bueno, ella, como lo vemos en la imagen, está con Rafiki de Disney. Ella aportó muchos conocimientos para realizar el recinto de chimpancés en Animal Kingdom, en el parque de Disney que está en Florida. Y a ella la han entrevistado mucho y ha hablado mucho sobre su opinión acerca de los zoológicos. Y en primera instancia, ella dice, a mí no me gusta ver a los animales en cautiverio, pero es consciente de que la naturaleza no es como la creemos. Es consciente de que cada vez la naturaleza es más escasa y más y más y más y más y más escasa. Entonces resulta que los zoológicos tienen un papel muy, muy importante y ella retoma los objetivos que justamente les mencioné hace rato. El bienestar animal,
la investigación científica, la educación ambiental y la conservación. Además, ella también toma un punto muy importante hacia aquellas organizaciones que están en contra de los zoológicos. Y ella dice que es muy malo que desacreditemos a este tipo de instituciones cuando están tratando de hacerlo lo mejor. Por supuesto, hay zoológicos malos, pero también hay zoológicos muy buenos. Y aquí me gusta utilizar una frase que hice una colega. Ella dice que entonces, si hay médicos malos, vamos a cerrar todos los hospitales, o si hay maestros malos, vamos a cerrar todas las escuelas. No, no debe de ocurrir así. Más bien, tenemos que luchar porque todas las condiciones sean mejores. A final de cuentas, los zoológicos hoy tienen objetivos muy claros y están luchando mucho por ellos. Las regulaciones deben adecuarse y mejorar. Sin duda, siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay zonas que hay que mejorar en las instituciones zoológicas. La conservación requiere de todos los esfuerzos. Yo creo que ahorita más que nunca necesitamos de sumar y sumar y sumar, y sumar desde todas las instituciones, desde todos los grupos sociales, sumar desde la academia, desde todos lados, para mejorar las condiciones ambientales, porque definitivamente no lo estamos haciendo bien. Y tampoco quiero dejarlo como un mensaje alarmista, sino más bien de que empecemos a recapitular y a decidir cuáles son las mejores acciones que podemos tener para mejorar nuestra forma de vida, nuestros hábitos, y que eso se sume y a nivel social tenga en serio un impacto positivo. Y por último, pues me gustaría dar este mensaje. Debemos acercarnos a la naturaleza, no alejarnos de ella. Siempre vemos el tema de la educación ambiental como solo para niños, pero pues tiene su razón, ¿no? Vamos, tratamos de hacerla también para adultos, pero el trabajar con los niños tiene una buena razón, que es justamente porque es una etapa en donde se están formando principios y valores. Hay estudios que dejan en debate que la relación de un niño con los animales, ¿qué conlleva? Si es que tenemos relaciones sociales también con los animales, que son lo que dicen algunos autores, o que las relaciones sociales son solo humanas, pero que los animales influyen en cómo nosotros nos vamos a comportar socialmente entre nosotros. Aristóteles menciona incluso eso, imagínense, en Grecia hace muchísimos siglos. Él dice, ok, los animales, para él, en ese entonces, no tienen raciocinio como el del ser humano, así que no se les puede tratar como seres humanos. Pero él era muy consciente de que si maltratamos a los animales, solo generamos violencia entre nosotros mismos. Y pues esto tiene mucho de cierto, ¿no? Los niños están en una etapa donde van a forjar esa forma de relacionarse con otros humanos, de relacionarse con su entorno natural y dentro de ese entorno natural, pues específicamente los animales. Entonces, no es por nada que generalmente los zoológicos sirven como un punto de conexión entre familias y de relaciones sociales para ir con una actividad de recreación, ¿no? Es decir, los zoológicos son un sitio perfecto en donde puede haber recreación, puede haber armonía, que no es malo. Muchas veces se ve como que es malo que vayas a divertirte al zoológico viendo animales encerrados, pero no es así, al contrario, se van forjando bajo las mejores condiciones, se van forjando muchas relaciones. Yo conozco a una profesora que al asistir a un delfinario me dijo, desde que tuvimos la actividad con delfines, yo he mejorado mi relación con este alumno, ¿sí? Y tal vez nunca lo hubiera hecho, pero esta situación me llevó a tener un mejor acercamiento con el alumno. Entonces, a eso voy con la importancia de trabajar con los niños y, por último, con acercarnos a la naturaleza. Justamente parece ser que el alejarnos de ella, el que estemos todo el día en el celular, que
que ya encontremos menos lugares naturales nos hace tener menos cuidados hacia ellos. Entonces, mejor acercarnos a ella, a nuestro entorno natural. Y pues bueno, muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, David. Increíble, increíble todo lo que nos estás platicando. Yo creo que toda tu experiencia que traes desde toda tu formación, pues nos ha encaminado a esto, ¿no? Digo, Muy bien, sí. sí, bueno, me presento, yo soy Cris, pertenezco a la Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental. Tengo el honor y el placer de conocerte desde hace ya bastante tiempo. Y yo creo que todo lo que nos platicas, todo lo que nos dices, tiene mucho que ver con lo que está pasando en estos momentos. Es el respeto, es el cuidado del hábitat de los animales, es pues verlos también como parte de nosotros, parte de nuestro entorno. Nosotros convivimos a diario pues incluso con animales de compañía, pero bueno, también estamos conscientes de todo lo que la naturaleza también nos trae, nos conlleva. Hablaste de una parte muy importante y muy interesante que yo creo que es con la que nos quedamos aquí en esta parte educativa, la educación ambiental en lugares como estos, súper importante, desde, como tú lo dijiste, desde los niños, los más pequeños, hasta las personas grandes. Si ellos se acercan a los animales y conviven con ellos, si están de una manera cercana a ellos, pues desde ahí puedes comenzar ya a sensibilizarlos, a decir, bueno, ellos son parte también de nosotros. Y desde ahí también puedes partir acciones que, como bien lo dijiste, suman a su conservación y a su preservación. Claro, así es. Uf, y es que he tenido tantas experiencias tan tristes de niños que dicen que no saben de dónde vienen las frutas, que no saben de dónde vienen las verduras, ¿no? Que piensan que el supermercado es el creador de toda esa naturaleza, ¿no? Y pues la verdad no va por ahí. A eso me refiero, que estamos perdiendo nuestra propia naturaleza, ¿no? También no nos sentimos parte de ella, ¿sí? Ya estamos tan separados de ella que ya no nos sentimos tan necesitados de ella. Y pues lo mejor es tener esa empatía, el conocer que no somos los únicos seres en el planeta y que hay más allá, ¿no? Que existen otros seres y que pues hay que su existencia también repercute en nosotros, al final de cuentas. Exactamente, así es, David, totalmente de acuerdo en ese sentido y pues a seguir sumando para que podamos pues en un futuro pues ya no vernos inmersos tantos en esta extinción de la que nos comentabas y también pues seguir conservando estos espacios naturales tan importantes para ellos. Nos comentabas también sobre la historia, un poquito del Totocali, de aquí en México, de cómo empezaron también los menageries en Europa. Y súper interesante, yo creo que también a muchas personas que están pues ahorita con la conferencia, viéndonos desde Facebook, pues no sabían estos detalles tan interesantes que también forman parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones también como mexicanos, animales que son símbolos también para nosotros. Recordemos, pues tenemos al quetzal, tenemos tan solo en nuestra bandera mexicana tantos elementos naturales como el águila, la serpiente, el nopal, el laurel, tantas cosas que a lo mejor no somos del todo conscientes, pero allí están y son parte de nosotros. Claro, totalmente. Se nos olvida. Es a lo que voy, se nos olvida, pero en verdad dependemos mucho de la naturaleza. Dependemos al 100% de ella, ¿no? Y la madre naturaleza no nos dice, no toques, ¿no? Sino que nos dice, nada más, llévate bien con ella, ¿sí? Podemos utilizar los recursos, podemos eh, llevarlos de la mejor manera, simplemente es no abusar, ¿no? Yo a veces digo que la madre naturaleza es mexicana, porque eh, haces algo mal y te avienta, por ejemplo, eh, traficas con especies en un mercado en China, pues te manda un chanclazo
en forma de pandemia, ¿no? Estás promoviendo el cambio climático, pues te manda un chanclazo en forma de huracán, categoría 4 o 5, ¿no? Entonces, sí te castiga la madre naturaleza, pero al final de cuentas es muy buena porque nos está dando recursos y recursos y recursos y recursos y solo es llevarnos bien con ella. Es eso, ¿no? No nos está diciendo no toques, simplemente es llevarnos de la mejor manera con ella. Exactamente, llevar siempre una relación armónica con la naturaleza. Pues sí, así con esa analogía me parece perfecto, está muy, muy interesante. Por medio de Facebook, quien quiera hacernos algún comentario, alguna pregunta, adelante. Aquí con el maestro David estamos abiertos a contestarla si nos es posible. Y mientras te voy a leer algunos comentarios. Gracias. Escribe Arturo Miranda, nos dice, hola, excelente día. A todos les saluda el director de Ecología del municipio de San Agustín Mezquititlán. Pues ahí también te están viendo. Gracias. La maestra Gabriela también, excelente charla, muy interesante. Rubí Paredes también manda saludos, dice muy bueno para reflexionar acerca de nuestra convivencia con los animales y te da las gracias, maestro David. Gracias. Entonces vamos a ver si alguien más tiene algún comentario o... Lupita Iztapapalotl dice, muy interesante, gracias. Rubí Paredes también nos manda otro mensajito, dice, Agustín Maya, te felicito David por la forma de darnos a conocer la importancia de la naturaleza con nosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, David, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues, ¿qué te digo? Pues increíble todo el trabajo que has hecho durante todo este tiempo. Eres un chavo súper joven que todavía tiene muchísimo por enseñarnos, por compartirnos. Y la pasión que le das a todo eso que tú haces, pues increíble. Esperamos que nos sigas compartiendo más de tus conocimientos posteriormente. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias y muchas gracias a la Secretaría por esta oportunidad y pues yo aquí a la orden para seguir colaborando, para seguir participando, que también se me hace una excelente forma de acercarse a la gente. Digo, ahorita vemos estos medios como la clave para hacerlo, pero me consta que siempre han buscado cómo acercarse a la gente y cómo llevar estos temas justamente. Así es, así es. Creo que pues hay que ser resilientes en este tiempo de confinamiento, en este tiempo que pues tenemos que cuidarnos y no dejar estos temas de lado, ¿no? O sea, seguirlos manteniendo, seguir dándole seguimiento a todo esto y encontramos el medio para hacerlo y nos acercamos también a muchísima gente más. David, también te comparto. Shu nos dice, felicidades por la charla, gracias por concientizar a la ciudadanía. Gracias. Alan Mendoza también, importancia del respeto y el amor por la naturaleza. Gracias por la información, David. Gracias. También nos escribe Ale Daniel. Gracias, David, que siempre, como siempre, dándole todo el plus a esta parte de los animales que desde siempre te ha gustado. Gracias. Gracias, Ale. Liz Vargas también te felicita por la charla y felicita todo el trabajo que has realizado en todo este tiempo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos los que nos siguieron por Facebook, a todas las personas que se conectaron con nosotros y pues estén pendientes de más charlas que tendremos para ustedes. La siguiente el próximo jueves, 11 de la mañana, por este mismo medio, por Facebook Live de Semarnat Hidalgo. Y pues muchas gracias, David, hasta allá, hasta España. Y gracias por conectarte. Te mandamos un abrazo muy grande y pues los mejores deseos. Sigamos conservando y promoviendo la conservación de la naturaleza. Que así sea, Cris. Muchas gracias y igual, saludos a todos y muchas gracias a la licenciada Irma. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.